estamos listos para compartir nuestro primer video y queríamos hacerlo sobre nuestra experiencia como usuarios en contenido de formación y capacitación. Obviamente está conmigo mi adorado amigo Antonio José, el que te capacitó y se fue. Entonces, vamos a compartir un poquito nuestras impresiones sobre lo que hemos estado viviendo, lo que hemos estado experimentando y algunos tips que les podemos dar luego. Hola Antonio José. Hola Jess, ¿cómo estás? Y bueno, si tú nos estás escuchando y estás entrando a este video, pues este video es parte de Comunidad Cresco, que somos una comunidad iniciada por Jessica y por mí, en donde buscamos justo compartir contenido acerca de capacitación, acerca de lo que vamos conociendo en nuestra labor como facilitadores de contenido. Y pues esta conversación salió por que tanto Jessica como yo hemos sido tanto investigadores, tanto también como usuarios de la parte de capacitación, de estar o enfrentarnos a la situación de querer capacitarnos, de querer desarrollarnos en algún tema y de repente entrar a internet o entrar a buscar opciones y encontrarnos con una cantidad abrumadora de cosas que ofrecen en tanto cursos, capacitaciones, programas. Y aparte también hoy platicar de todas las opciones que existen. Creo que con esto de la pandemia se desataron muchas cosas a favor en el tema virtual. Y pues es esto lo que nos hemos enfrentado, ¿no? Y es tanto desarrollando como también buscando cómo capacitarnos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mira, yo esta pandemia la he vivido, ya te he comentado anteriormente, de una manera como muy, no sé, como muy nutrida, por decirlo de alguna manera. No solo porque me ha dado espacio para dedicarme digamos que a mi familia, sino también para ir identificando cómo está evolucionando todo el tema del contenido, de las capacitaciones, certificaciones que a veces necesitamos para ciertos proyectos. Y como usuario, la verdad, ha sido como eh, entrar en un mar de infinitas opciones. O sea, es impresionante la oferta de contenido que hay hoy en día, eh, como lo quieras. Webinar, no webinar, por YouTube, por demanda, por cursos que puedes pagar. ¿Sabes? Estos cursos súper que están en estas plataformas que son muy cortos y súper económicos. Y realmente, o sea, me parece que la oferta es infinita. O sea, es infinita cualquiera que de alguna manera quiera buscar algo para enriquecerse, para nutrirse. eh, Hay que realmente entender qué se quiere y de alguna manera cómo lo puedes aprovechar más. Yo creo que ese es como que el fin último, o sea, cómo realmente lo que haga lo aprovecho de la mejor manera eh, para luego poder multiplicar, ¿correcto? Ok. Creo que mi experiencia ha sido cómo lo puedes capitalizar de forma rápida. Yo me pongo a pensar cuando inicié mi proceso como de capacitación, yo me encontraba, yo trabajaba para Tec de Monterrey y tenía un equipo a cargo en la parte de servicio. Y cuando me viene en esta necesidad de querer yo mejorar no solo mi estado económico, sino mi grado de experiencia, pues me vi esta necesidad de decir qué estudio, ¿no? ¿Qué me empiezo a preparar? Hago una maestría, ¿qué hago para empezar a desarrollarme? Y me encontré justo con esto que de repente fue abrumador de ver tantas tendencias, de ver tantas cosas que había en el mercado y que me costó trabajo decidir. Cuando me pongo a pensar en eso, pues creo que me valí de ayudarme, sobre todo de personas que ya habían pasado por el proceso, que me ayudaron a cuestionarme qué es lo que estaba buscando en realidad a futuro. Y ahorita lo voy a comentar, lo voy platicando en la charla, pero algo que yo le digo hoy a las personas cuando empiezan a buscar capacitarse, les digo, piensa qué te va a dar mucho más rentabilidad, qué es lo que quieres primero desarrollar a futuro y qué te puede capitalizar o dar algo también rápido. Cuando me refiero a rápido no es que sea de mala calidad, sino que si a lo mejor necesitas algo en ventas, sea algo que puedas poner en práctica rápido, que lo puedas evidenciar y que el retorno de inversión de lo que pagas por ese curso pues sea equiparable a lo que estás desarrollando, ¿no? Sí, de hecho, las tendencias precisamente al tema de todo el contenido es el microaprendizaje. Y cuando hablan de microaprendizaje tiene que ver precisamente de como que estos contenidos
como por shots, de alguna manera. Cuando hablo de shots son como contenidos relativamente cortos, como tú bien dices, no de mala calidad, pero sí como ir dosificando el aprendizaje que de alguna manera quieres. Y lo que acabas de decir es súper importante, es como, ¿quién me lo recomienda? ¿No? O sea, porque de repente son tantas opciones que quizás sería bueno como que apoyarse en alguien que de alguna manera ya pasó por ahí, pero yo creo que hoy en día son tantas como diferentes plataformas, proveedores, sellos de certificación, que es difícil como que encontrar a alguien que quizás que te pueda orientar, pero al final la decisión la tienes tú, ¿no? Al final tienes que, que como que valorar las diferentes opciones y escoger por lo menos una, ¿no? Ok, creo que sí, y además lo que yo te decía que ha sido mi experiencia, por ejemplo, lo veo en mi caso, yo que me dedico a la consultoría y a la capacitación, hay veces que necesito actualizarme como de algún tema y busco algo que sea como muy ágil, ¿no? Yo de repente veo que hay como capacitación a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Y eso también lo debes de pensar, porque de repente el hacer un diplomado que dura varios meses, sabes que vas a tener que pasar por un proceso más largo de aprendizaje que al final se puede capitalizar, pero a lo mejor lo requieres mucho más rápido. Y ahí sí cabe la opción de estos microaprendizajes que te ayudan a incorporar, a saber cómo es una metodología, a saber cómo ocupas una herramienta. Mi caso muy particular ahorita fue el encontrarme la necesidad de incorporar a mi cartera de servicios herramientas virtuales, ¿no? En donde necesitaba rápido aprender a usarlas y tuve que valerme como de estos minicursos que me ayudaron a ocupar más favorable Zoom, más favorable herramientas como Miro, ¿no? Que me ayudaron a ver cómo la podía ocupar y capitalizarla rápido para meterla a mis cursos y a mis contenidos. Creo que si yo fuera un ejecutivo, pensaría igual, ¿no? Diría, ¿qué cursos me pueden dar una perspectiva de estas herramientas para poder implementarlo luego en lo que estoy haciendo? Y hay otros cursos que son más a largo plazo, otros contenidos que son más a largo plazo, que sí requieren de pues, meterme a un diplomado, meterme a un curso que sea mucho más extenso, ¿no? Sí, yo creo que precisamente es como ir definiendo el uso final que le vas a dar ese conocimiento. Por ejemplo, mm, bueno, en nuestro caso, como tú dices, que de alguna manera ya tenemos cierta carrera, cierta base y de alguna manera hemos podido experimentar como diferentes plataformas o diferentes modalidades, tanto presencial, virtual, semi, en línea, lo que sea. Yo lo que creo es que lo más importante es no tanto el sello, porque hay muchas personas que buscan como el sello o la marca de quién realmente te está dando el título. Insisto, que también depende para qué lo quieres. Por ejemplo, hace poco yo hice unas certificaciones y como que siguiendo tu línea era, ok, tenía que hacer la certificación de Scrum Master para participar en un proyecto en particular. Ya yo había vivido todo el tema de Scrum Master a nivel práctico y me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo como que tener idea de qué iba la metodología, y luego la certificación lo que hizo fue como pulir como esas esquinas que todavía quedaban ahí como un poquito gruesas, ¿no? Y luego la otra certificación es de innovación. Y también a mí me llamaba mucho la atención el design thinking para certificarme. Si he leído, si tengo libros, he investigado, es como que he curioseado mucho con el tema de design thinking. Y tenía las dos opciones. Tenía la opción de certificarme en design o certificarme en innovación. Total que y era así como solamente por el nombre. O sea, la verdad en ese momento cuando dije, ay, no, me certifico de Scrum Master, por lo que te digo, la metodología ágil que necesitaba para un proyecto, y me certifico de Design Thinking porque está en boga, porque me va a dar un chance como que competitivo y tal. Cuando me metí a ver los contenidos, dije, no, o sea, Design Thinking, buenísimo, pero en la otra certificación de innovación me daban como, sí, un barrido como general de diferentes metodologías, estaba Design, estaba Lean, está Top, está Blue Ocean, o sea, había como diferentes metodologías de innovación, y yo creo que a veces también ayuda mucho como que entender como no someramente, porque al final sí lo estudias, pero yo creo que como tener una visión de lo que hay y luego
identificar realmente qué sí te gusta y luego profundizar en eso. O sea, eso fue así como que lo que me sirvió a mí. Y ya luego hoy en día ya puedo decir, bueno, de todas las metodologías de innovación que ahorita están en boga, ¿cuál sí me gustaría profundizar? Eso también me ayudó mucho. Ok. Ahora, esto es algo que he visto varias veces en los cursos, es lo que acabas tú de describir, es justo lo que yo te decía, ¿cómo rentabilizas o capitalizas rápido ese conocimiento? Me ha tocado ver personas que de repente les llamamos en los programas que tienen como cursitis, que acaban un curso, una certificación y se meten a otra, y se meten a otra, y se meten a otra. Porque te hice cursitis y me ves a mí así. No, 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 me refiero a personas que me ha tocado ver los casos que de repente los veo frustrados porque no han logrado capitalizar mucho de ese aprendizaje, ¿no? Sobre todo rentabilizarlo. Creo que cualquier inversión que hagas en educación, en capacitación, siempre va a ser redituable, ¿no? Hoy vivimos en una época muy favorable, yo lo digo así, porque tú te metes a internet y hay una gran cantidad de información para autodesarrollarte. Y ya con eso, invertirle tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, hago algunos cursos ahorita les voy a convertir en una página que me gusta mucho, que son cursos de un precio muy asequible, que están muy bien hechos y que te dan información práctica para empezar a desarrollar, que tienen un valor de recuperación muy rápido. Para mí siempre ha sido como el valor de recuperación y que te dan esa capacidad de aprender rápido y aprender algo que puedes aplicar. Creo que cualquier cosa que hagamos en capacitación siempre va a ser una buena inversión. Creo que el foco está en todos estos cursos que tomas. La pregunta que yo siempre hago a los ejecutivos es, ¿cómo lo estás capitalizando? ¿Cómo lo estás evidenciando? Incluso si trabajamos en una empresa, si yo te pagara el curso, es cómo lo estás poniendo en práctica para regresarle eso. Cuando nosotros desarrollamos cursos, cuando me ha tocado desarrollar cursos contigo, siempre ponemos eso enfrente. Oye, ¿cómo le va a ser rentable a la persona este contenido que le vamos a dar? Y creo que eso es algo que tendríamos que tener en mente a la hora de ponernos en esta disyuntiva de decir, ¿en qué me capacito? ¿Qué programas busco ante esto que es abrumador? Y recapitulando lo que tú me dices, yo siempre les comparto esta estrategia. Hay, siempre investiga, ¿no? Siempre, si tienes alguna información, no te vayas directamente. Me ha tocado personas que se han metido a diplomados de 6 meses y me dicen, no era lo que yo buscaba. O me ha tocado estar como profesor en diplomados de 6 meses en donde la persona en el módulo 1 dice, no es lo que estaba buscando. Y se tiene que quedar y tiene que hacer de quedarse ahí. Entonces, la primera recomendación es busca cosas que te den más información. Yo siempre digo, busca un experto que lo esté aplicando para que te diga por dónde. Y empieza primero a investigar antes de hacer una inversión ya muy sólida en el proceso, ¿no? Sí, y sobre todo, yo creo que el tema que acabas de decir es importante y realmente revisarle el contenido, porque a veces las personas se llevan mucho por el nombre o la institución que lo da, pero realmente el contenido no. Y el tema de poder investigar en YouTube, que hay demasiada información, o en estas, ya tú dices lo que, como tú comentas, estas plataformas también te dan como una noción, pero también quizás leer sobre la aplicación y sobre las herramientas. Yo creo que es así como... y lo buscas literal, o sea, a mí me ayuda muchísimo buscar literal 5 herramientas ágiles, 5 herramientas en innovación, o sea, por lo menos 5, o el top 10, o sí, y de alguna manera empiezas a hacer como barrido, igual, así como el contenido, luego podemos hacer otro webinar de las plataformas, que te acuerdas que la otra vez te mandé la información. O sea, así como que sí está en boga y leer, y leer, y leer, leer. Yo creo que la información, como lo he dicho ya varias veces esta semana, la información es poder. Entre más información tengas, pues mucho mejor. Pero a veces, Antonio, me parece que el foco que sea redituable la capacitación, lo puedes tomar como desde dos perspectivas. Yo creo que tienes que como tener tu propio, bueno, o esa como el tips o la recomendación que yo doy es como que tener tu propio plan de formación. O sea, yo creo que ya uno como profesional tiene que ir identificando en qué puede mejorar, en qué puede fortalecer o efectivamente las tendencias que hay hoy en día y como que ponerse al día con eso. Pero así como tienes esta como que capacitación profesional, yo también pienso que tienes que tener como una especie de capacitación personal, ¿no? Como para poder balancear. Eh,
y quizás lo que tú dices, como cómo aplicar las herramientas lo más rápido posible, quizás es en, un foco profesional es quizás hasta mucho más fácil, y quizás no tanto en una profesional porque hay un crecimiento, hay como que todo un proceso efectivamente de aprendizaje como que diferente a otro ritmo. Yo sí creo que es importante tener como que esas dos estrategias de capacitación, tanto la personal como la profesional, para equilibrarte un poco, porque a veces este contenido que necesitas como transmitir, estas herramientas quizás un poco más duras, un poco más técnicas, un poco más prácticas, les puedes como que complementar muchísimo si tienes como este fortalecimiento interno, lo que hemos hablado antes del tema de comunicación, el tema bueno, sabes que yo ahorita estoy con el tema de energía y todo esto, y no dejo de nombrarlo porque sí pienso que sí marca la diferencia. Yo creo que cuando estamos aprendiendo algo desde un punto de vista mucho más optimista, holístico, lo que hemos hablado del tema de que realmente sientas que eso te aporta y lo asumes como tal, yo creo que es mucho más fácil que lo puedas procesar. Y luego potencia muchísimo más cualquier otra herramienta técnica, profesional que de alguna manera hayas aprendido. O sea, yo creo que debe haber como una especie de equilibrio para realmente impactar luego a la hora de, como tú dices, capitalizar todo el tema como más hard, ¿no? Ahora, tenemos que hacer esta diferenciación porque sucede en la organización cuando capacitamos, ¿no? Siempre estamos hablando de las competencias suaves y las rudas y las blandas, ¿no? O los hard skills y los soft skills. Esto es importante también diferenciarlo porque a lo mejor nos ha tocado ver en las capacitaciones que hay personas en la parte técnica súper desarrolladas, pero que les hace falta adquirir competencias que llamamos soft, ¿no? Que sabemos que no son fáciles de desarrollar. Creo que también algo que me compartían también a mí personas que me han ayudado en mi crecimiento es que me decían, tienes que aprender a saber cuándo profundizar, cuándo ser vertical y cuándo ser horizontal. Por ejemplo, cuando me formé en la No parte quiero escuchar. cuando, cuando me formé en la parte de coaching, por ejemplo, yo estaba muy clavado en eso, me gustó mucho la metodología, empecé a profundizar mucho en el tema y yo quería tomar otra certificación, ¿no? De coaching. Y un profesor que le agradezco mucho, que es Pepe Sendejas, ¿no? Me decía, Toño, ya no profundices, ya no seas justo vertical, ya no profundices en el tema de coaching. Dice, sí, sigue preparándote, leyendo, practicando, pero busca otras herramientas laterales que te van a ayudar a potencializar. Y fue cuando él me presentó toda la parte sistémica, la parte de comunicación, la parte de liderazgo, de management, en donde me dijo, busca de forma lateral otras cosas que te van a ayudar a complementar. Estoy pensando a lo mejor en alguien muy técnico que se mete a un diplomado de ventas o un diplomado de alguna programación, de alguna aplicación, que a lo mejor busque en algún momento de su estrategia de capacitación meterse a un curso lateral acerca de comunicación, acerca de management, o sea, que no se siga profundizando para volverse muy técnico, sino que abra su panorama para decir, oye, tal vez la tendencia también del mercado me pide que aprenda sobre liderazgo positivo, sobre gestión del talento. Creo que hoy este ejecutivo, este profesional, sea dentro o fuera de una empresa, requiere tener esta visión de ser también mucho más lateral en otros aprendizajes. Eso ha sido como ese proceso en experiencia. Ahora, algo que también quiero poner en la mesa en esta conversación es, ¿qué pasa con las experiencias que hemos tenido? Tú y yo hemos estado también como aprendices del otro lado. Es retador porque cuando desarrollas contenido y eres también instructor, pues estás con un ojo muy crítico, ¿no? De decir, esto no lo hizo, no hizo una introducción, no dejó participar a un estudiante, se la pasa diciendo yo, ¿no? O sea, somos muy críticos en esa parte. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque yo tengo ahí varias justo que me han dejado un mal sabor de boca de decir, híjole, hice esta inversión y la verdad es que no considero que esté a la altura de lo que yo pagué. Yo creo que es muy fácil ver el defecto en el otro. Es súper fácil. Súper fácil. Um, por ejemplo, en las últimas capacitaciones que he tenido, yo siempre trato de buscarle como el lado positivo y, ay, mira, si lo aproveché y si aprendí esto y si aprendí lo otro, pero creo que se están olvidando mucho de, bueno,
ya te digo, en mi caso particular, yo creo que se están olvidando mucho de cuidar la experiencia que está llevando el participante durante el curso. O sea, creo que es así como que esta es la teoría y bien, y si aprendiste chévere y sí, hacemos como algunas dinámicas, pero realmente no garantizan, o sea, no se preocupan o no velan porque realmente el estudiante como que termine de masticar, de digerir la información. Simplemente esto es lo que estoy dando y bueno, o sea, y puedes complementar ya luego tú, que también se vale. O sea, yo creo que también el estudiante tiene que tener como que esta parte protagónica y responsable de buscar más información. Pero yo sí creo que hay que dar como un mínimo o sea, lo veo como usuario, por eso es que conversamos nosotros sobre cómo si diseñamos un curso donde el usuario o el participante realmente lo viva y lo coma y lo procese. Me gusta mucho la otra vez que estuvimos hablando sobre precisamente el tema de la experiencia del alumno. A mí me ayudó muchísimo, y lo vuelvo a repetir otra vez, a mí me ayudó muchísimo vivir la metodología ágil como usuario antes de como estudiante. Me ayudó muchísimo, porque efectivamente no lo entendía del todo al principio, los roles, los nombres, no tenía realmente una guía dentro del corporativo que me dijera, Jessica, esto es así. Lo pedí varias veces y no me lo daban tanto así que me quejé y votaron al proveedor. Porque decía, este proveedor no nos sirve, porque la gente no está entendiendo, y si la gente no entiende, simplemente lo rechaza, porque lo que no entiendes, tratas de obviarlo. Bueno, para hacerte cuento corto, sí me sirvió muchísimo vivirlo, y ya luego cuando hice como que la capacitación fue así como, ah, claro, o sea, casi que podía hacer el examen de la certificación sin leerme mucho el material. Entonces, yo creo que esa es como la debilidad o la deficiencia que hoy en día creo que tienen las grandes universidades, la verdad te lo digo, eh, o sea, a nivel nacional e internacional, estoy hablando solo de las de acá de México. Yo creo que están todavía muy obsoletas, creo que todavía están enfocadas en el contenido, en la calidad o el currículum del profesor y no realmente en la capacidad de transmitir, de cautivar, de, este, de enamorar, de enamorar al participante. Yo creo que de verdad se me salió. Yo creo que hay que realmente tener esa sensibilidad de captar la atención y realmente dejar como esa semillita allí, no sé. Pero también yo creo que no hay que pelearse con el tener uno u otro. También está padre que tengas todo el expertise, que tengas todo el bagaje como profesor y el sello, lo que tú quieras. Creo que ahora es complementario. Me ha tocado observar profesores o instructores con un gran bagaje de preparación, pero que cuando se enfrentan a ciertos alumnos, a ciertos participantes, a ciertos contextos de educación, pues se ven retados porque los supera la parte de justo crear una experiencia. Y creo que tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano el que seas capaz de tener en tu mente gran contenido, gran preparación, que debería ser la responsabilidad de un instructor que o de una empresa que te vende un curso. Y la segunda es cómo trabajas en la parte justo de la experiencia. Hoy está comprobado, y te lo decía porque uno de mis mejores referentes que me gusta mucho, Ken Robinson, que es un autor inglés que habla sobre la educación, él dice, la mayoría del aprendizaje lo hacemos a través de las emociones. Tú aprendes realmente de quien quieres. Y cuando hablo de querer es de este amor que dices, de que le crees al profesor. Para mí siempre la palabra querer está muy relacionada con el creer. Y cuando tú quieres a alguien, realmente le crees. Y el profesor o el instructor tiene que tener Sí. convicción. Sí. Esa convicción, así, la verdad, debe tener esa convicción de centrarse mucho en la experiencia de aprendizaje. Y creo que pensando en este reto que se viene de todo lo que se va a transformar en la parte digital, en cómo van a cambiar las experiencias de aprendizaje, creo que si tú te dedicas a la capacitación y además también estás enfrentándote a querer capacitarte, debes de buscar mucho esa parte de vivir una experiencia de aprendizaje. Es retador. Nosotros lo hemos visto a la hora de diseñar cursos, que es retador.
Pero bueno, haciendo este análisis, yo también quería compartir mi punto de vista. A mí me ha tocado estar en capacitaciones que yo he desembolsado como cierta inversión y que al final sí me dejan un sabor de boca que aunque yo soy, a lo mejor tú siempre te decimos cómo te va y y cómo te fue y tú siempre nos dices, me fue muy bien porque ves este lado positivo, pero yo soy mucho más, a lo mejor, ¿cómo te diré? Un Es poco crítico. de tratar de sí ver la parte del sombrero negro, de decir, ¿sabes qué? Creo que hay cosas que se tienen que mejorar. Y en esa parte sí he tenido sabores de boca y que quiero platicar solamente para poner en esta conversación qué tendríamos que cuidar a la hora de estar en una capacitación o elegir una capacitación. Yo creo que primero el tema de sí sentir que viviste una experiencia de aprendizaje en donde puedes evidenciar lo que te llevaste para aplicar. Porque a veces me ha pasado que de repente me ha tocado estar en grupos en donde todos los contextos ayudan para envolver en este caso al instructor y de repente hasta te ves mal como alzando la mano y decir, yo no entendí, ¿no? Yo no entendí o hay cosas que no me quedan claro, pues porque ahí yo le llamo que es como este efecto, por ahí tengo un artículo que se llama El instructor va desnudo, que es esta historia de un rey, ¿no? Que lo convencen de estar portando las mejores telas y las mejores confecciones, pero en realidad no lleva nada, ¿no? Y todos en el pueblo, para no evidenciar su Desnudez. perdón, Desnudez. no, para no evidenciar en este caso, su falta de sabiduría, ¿no? Porque supuestamente solamente ven las telas los que son capaces y dignos de ser sabios y de tener esta capacidad. Para no evidenciar esa falta de capacidad, todos le dicen al rey que está padrísimo su traje, ¿no? Y a veces en capacitación pasa esto, ¿no? Todos se envuelven en un contexto en donde nadie le puede decir al experto, ¿sabes qué? No me estás dando algo de valor. Y creo que eso es como instructor o como participante lo tienes que cuidar. Hablando de esto, de lo que estamos hablando, de cómo elegir o cómo tomar decisiones en cuanto al aprendizaje, creo que también debe de caber esta parte, como tú dices, ser muy honestos en lo que estamos recibiendo y también hacerse responsable de no solamente quedarnos con el contenido, sino profundizar más allá de este proceso, ¿no? Sí, y yo creo que, bueno, a mí lo que me está ayudando mucho es, dentro de precisamente el tema de las metodologías ágiles, está precisamente el tema de este, eh, el visual thinking, le llaman, ¿no? Este, tiene que ver más con la parte visual. Y todo este tema de las infografías, de, digamos, como que los esquemas, los mapas mentales, yo creo que todo esto ayuda muchísimo. Bueno, a mí particularmente me encanta. Y cuando yo necesito como entender algo, busco imágenes, o sea, me ayuda muchísimo. Y de ahí saco como diferentes conclusiones como para poder seguir escogiendo o definiendo qué sí quiero o cómo me gustaría quizás plantear estos contenidos. Yo creo que un otro tip a la hora de desarrollar contenido y también para poder elegir el tipo de capacitación que quieres, es realmente fijarte mucho también en la manera en que presentan la información. Eso ayuda muchísimo. A mí me ayuda muchísimo, no sé si porque soy visual, no sé, tú dile que sí, pero a mí los esquemas me dan muchísima información, además me dijeron, o sea, me lo ponen rápido, fácil y práctico. A mí me gusta hacerlo también a la hora de diseñar contenido. No todo el mundo procesa lo mismo, entonces sí, yo creo que tenemos que cuidar, o sea, a mí me gusta, a mí me sirve, no quiere decir que a todo el mundo le sirva y a todo el mundo le funcione. Entonces quizás también tener como estos apoyos visuales como para ir reforzando siempre y cuando el conocimiento como que quede muy digerido y lo puedas explicar de manera que la imagen no sea realmente una barrera. Claro. La verdad. Oye, y también justo porque nos estamos enfrentando a este cambio de dejar a un lado como esta figura del profesor que es súper omnipotente, que tiene todo el conocimiento y que es el que dirige y está haciendo como todo el discurso, yo me he encontrado eso que sea un poco desvanecido esa figura para que aparezca la figura del facilitador.
que pierde un tanto protagonismo porque solamente, como dice la palabra, es un facilitador de que tú vivas una experiencia de aprendizaje de resumir todo este contenido, porque aparte hoy nos enfrentamos a que la capacitación tiene que ser muy expedita. No podemos tardarnos tanto en dar un contenido. Tenemos que ser muy ágiles, tenemos que ser muy abstractos, tenemos que buscar darle información casi, casi ya masticada para que exista un aprendizaje hoy en los contextos en los que nos movemos. De repente ya se vuelve retador volverte esta figura de capacitador que desarrolla el contenido y que es el que tienes que escuchar y que desarrolla todo, ¿no? Hoy los canales de comunicación y de aprendizaje se han abierto, ¿no? Porque yo digo, hoy puedes ir a la experiencia de un libro, ya no solo físico, sino digital, sumarle un video en YouTube donde vengan las recomendaciones, sumar y ver un video de un experto hablando del tema, centrarlo en un pequeño curso de capacitación. Hoy hay tantos recursos así para sembrar el aprendizaje que ya se queda obsoleta esta figura. Entonces, creo que también es importante reconocerlo para empezar a adaptarse a ese proceso de aprendizaje que es mucho, va a ser mucho más rápido y mucho más ágil en el proceso, ¿no? Y, sí, y a la hora de nosotros, por ejemplo, estar diseñando, que ya lo estamos haciendo, como tú dices, apoyarse, que no sea solo un facilitador, sino quizás sean dos más el staff o las personas del equipo que de alguna manera puedan aportar, es mucho más dinámico. Yo creo que el estudiante lo agradece. Hemos Sí. tenido experiencias ya, sobre todo a nivel virtual, que es así como que el monólogo, a veces cuando no pueden intervenir por ciertas plataformas, o a veces sí. Precisamente que quizás hayan como que diferentes puntos de vista que complementan y como que rompen la cadencia o el ritmo que pueda tener un solo facilitador o un solo orador y de alguna manera vuelve a poner como la atención en el Claro. discurso, ¿no? Eso lo hemos platicado, que creo que va a ser una tendencia, lo estamos desarrollando ahí, una tendencia de la cofacilitación. Y no solo cofacilitación al mismo tiempo, sino que a lo largo de una capacitación puedas tener diferentes puntos de vista y que en una misma sesión tengas a dos expertos, incluso de dos enfoques diferentes, desarrollando una capacitación para ver. Y lo que platicabas hace rato en un webinar que diste es también adaptar el conocimiento a cada persona. Hay personas que requieren un mayor seguimiento, hay otras personas que lo quieren a través de las lecturas y desarrollar contenido y hacer trabajos. Hay personas que lo requieren totalmente práctico y como facilitador te tienes que adaptar también a ese proceso de saber qué requiere cada persona. Entonces, Pero sí, no todo el mundo está preparado para aceptar la cofacilitación. Me recuerdo una vez un profesor maravilloso, espectacular, que me invitó a cofacilitar un módulo y yo interrumpía. Él daba la clase y yo interrumpía. No, bueno, porque tal cosa. Ah, sí, gracias. Y tal cosa. Y salimos al break y me dice, Jessica, Jessica Quintero, o sea, me estás como que saboteando la clase. Y yo, no, te estoy dando mi punto de vista que no necesariamente es igual al tuyo. Y la gente lo agradecía, la gente, ay, sí, sí. O sea, así como, sí, yo creo que hay que prepararnos para aceptar como esta especie de cofacilitación y que realmente no quiere decir que el cofacilitador va a secundar cualquier cosa que tú digas. O sea, quiere decir que son puntos de vista diferentes y también dejarle al alumno que decida con qué verdad se quiere quedar, aunque ninguna es una verdad absoluta, simplemente es un punto de vista. Pero yo creo que esa oferta al participante de que pueda elegir es súper rica. Bueno, a mí me gustaría. O sea, que yo, bueno. Me acuerdo cuando yo hice la certificación en el TEC, que yo decía, bueno, pero un profesor me dice una cosa y otro profesor me dice otra. Y yo, bueno, verdad, al final es lo que tú consideres que te resuena más, ¿no? sí, son puntos de vista totalmente diferentes, que esa es la experiencia que tienes a lo mejor en un diplomado, que hay varias perspectivas. En un taller, en una sola exhibición, pues tienes una, pero podrías tener este complemento de tener un cofacilitador. Ahora, para cerrar este punto y para empezar a delimitar estamos ante la experiencia de querer desarrollarnos, de querer capacitarnos, querer mejorar, ¿no? Nuestro performance en lo que hacemos. Yo voy a resumir esto, quiero que tú lo resumas desde tu parte. Para mí es buscar información. Hoy hay muchas plataformas, muchas cosas que te dan esta información para tomar una decisión de inversión, porque al final todo lo que hagamos en esa parte de conocimiento es una inversión, no es un gasto. Este,
la segunda es, ya que tengo toda la información, hacerme la pregunta de qué necesito ahora y qué me va a dar, qué me va a capitalizar. Y cuando hablo de capitalizar, no solo hablo de la parte monetaria, que también está bien ese retorno de inversión, sino qué me va a dar más recursos para enfrentar ahorita en mi proyecto, en la organización, en lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué me va a dar practicidad? Hay capacitación a corto plazo y hay capacitación a largo plazo, ¿no? Hay capacitación que es muy expedita para obtener recursos en el momento y hay otra que tengo que decidir que es a largo plazo, como un diplomado, una carrera, una maestría, que sabemos que se va a capitalizar más a largo plazo. Esto es importante también reconocerlo. El no caer en esto que dijimos de la cursitis, ¿no? Sino que saber decidir y hacer una inversión inteligente de la capacitación que estamos haciendo. Y lo que tú dijiste, hacernos responsables, ¿no? A veces la capacitación nos da una parte que hablamos que tiene que ser una experiencia totalmente de aprendizaje, pero también nos toca a nosotros profundizar. Y por último, lo que hablabas de las soft skills y las hard skills es también tener esta capacidad de no profundizar tanto en un tema, sino también ser lateral y ver qué otras cosas me podrían sumar para mejorar incluso mi ventaja competitiva ante los mismos, ¿no? Este, Bueno, yo quiero felicitarte porque tu escucha está mejorando. Estás haciendo un muy buen resumen. es, Mira, Antonio. Sí, yo le agregaría un par de puntos que tienen que ver más con el tema estratégico. Es sí, buscar información, todo lo que conversamos, la inversión, el retorno, la practicidad, etcétera, pero previo a eso es realmente para qué. Como que tener muy claro para qué lo quiero y en función de para qué lo quiero establecer estrategias y tener, insisto, planes particulares de formación y crecimiento para nosotros como profesionales. ¿Qué sí me falta? Y ser muy críticos, ¿no? ¿Qué sí me falta? ¿Qué tengo que mejorar? Eh, y dejarte ayudar. Yo creo que, por ejemplo, este intercambio que hemos tenido tú y yo, intelectual, me ayuda muchísimo porque sí te escucho, aunque tú creas que no, sí te escucho. Yo te escucho cuando tú me dices no, y sabes que lo he hecho. Me gusta mucho precisamente este espacio de intercambio, este espacio de entender que tenemos puntos de vista diferentes, que tenemos conocimientos diferentes, que lo que yo te puedo aportar buenísimo, lo que tú me puedas aportar buenísimo, y sobre todo porque ese es como que el fin último de Cresco, ¿no? De la comunidad que estamos aquí de alguna manera creando, es precisamente que hayan estos espacios para que nos sumemos. O sea, tú me sumes, yo te sumo, ya nos está sumando Eloisa Arroyo, David Carrera, también por allí está Sergio de Guadalajara, que también está como que súper activo, Mima, de Monterrey, o sea, como que de alguna manera nos estamos conectando cada vez más, entendiendo que somos más fuertes si armamos como equipos multidisciplinarios, con diferentes profesiones, especialidades, personalidades, y que nos tenemos que adaptar. Y tú sabes que eso a mí a veces me cuesta un poquito adaptarnos a otra gente. Por lo mandona que soy, sí. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que es lo rico y te lo agradezco públicamente. Que sí me enriquece mucho las pláticas que tenemos y poder analizar las cosas como desde otros mundos diferentes, o sea, tu mundo y mi mundo. bien, pues te agradezco también el agradecimiento público, ya era necesario, pero nos quedamos ahí con muchos temas en el tintero porque también, por ahí se me ocurre también que necesitamos hablar de, de este proceso que tenemos al aprender, de abrirnos a otros aprendizajes, ¿no? Creo que también la parte del aprendizaje es también aprender a desaprender y escuchar otras perspectivas. Eso creo que es bastante importante en este proceso de esta comunidad que estamos haciendo. Y eso también se requiere a la hora de que yo esté haciendo una estrategia para aprender, ¿no? Estar abiertos justo al aprendizaje. Yo digo que alguien que no está abierto al aprendizaje, pues va a ser muy difícil que pueda incorporar algo nuevo, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Pues bueno, tenemos muchas cosas que platicar en estos espacios que les vamos a estar compartiendo. A mí Eh, me gustaría proponer, ya que tú propusiste próximos temas, a mí sí me gustaría, porque hice la tarea. bien, Hice la tarea de las tendencias ahora de todo el tema de contenido y en temas de formación y capacitación. Yo sí creo que es importante como que tocarlas, tendencias que estaban de alguna manera eh, como
digamos que en la proyección que se hizo a final de 2019 y las últimas tendencias ahorita ya en abril 2020, que ya entendiendo lo que pasó, que obviamente no se sabía al principio del año, y cómo realmente podemos empezar a tener eso como en mente. Quizás en este momento no lo podemos atender porque estamos hablando de tecnologías que en este momento quizás no están tan accesibles, pero quizás en otro momento. Entonces sí me gustaría como comentar un poco sobre eso. Bien, pues lo dejaremos ahí. Las personas que les agradecemos que escuchen y vean estas transmisiones que vamos a estar grabando constantemente y que vamos a subir a la página de Cresco y posteriormente a nuestro canal de YouTube, pues agradecerles y también que nos compartan en los comentarios de qué podemos hablar, a quién podemos invitar, a quién podemos darle como este foro para poder hacer este proceso. Recuerden que la comunidad Cresco está ahí para tener este contacto, sobre todo con las personas que han tenido la oportunidad de estar dentro de nuestras capacitaciones, personas que hoy hemos conocido, de abrirnos a esta red, a esta comunidad que nos han aportado mucho. Entonces, les invitamos a que nos compartan sobre qué quieren hablar, sobre qué quieren compartir y que se unan a estas charlas que son en pro de sumar. Algo con lo que quieras cerrar, Jessica, para terminar nuestra grabación. No, eso agradecer el espacio, el tiempo, y seguirlos invitando a que participen, que se sumen, que mejor juntos y que seguimos. Bien, pues adiós a todos y nos vemos en la próxima sección en esta comunidad Cresco. Vale, bye. Chao.